En vivo a Egipto, imágenes que estamos recibiendo desde la Plaza de la Liberación, la algarabía del pueblo. Repetimos, son imágenes en vivo. Mubarak acaba de renunciar luego de 30 años en el poder, un anuncio que hizo hace minutos el vicepresidente Omar Suleiman. Más detalles sobre este tema, el análisis de lo que está pasando en Egipto, la noticia internacional del día. Pedro Brigger, ¿cómo te va? Bien, sin lugar a dudas la noticia del día. Ayer a la noche en nuestro noticiero central comentábamos que había dado un discurso diciendo que no iba a renunciar, pero que la multitud iba a continuar a las calles, y efectivamente hoy estaban rodeando el Parlamento, acercándose al Palacio Presidencial, rodeando la principal cadena de televisión del Estado, estando en las calles en la ciudad de Alejandría, la segunda ciudad del país, yendo de manera simbólica hacia el palacio que en su momento, en 1952, fue el último lugar que tocó el monarca, el rey Farouk, que dimitió en 1952 cuando hubo un golpe de Estado y después tuvo que partir al exilio. Y se decía que simbólicamente estaban yendo hacia ese palacio justamente para marcar exactamente lo mismo, que Mubarak se tenía que ir, que tenía que renunciar. Los rumores hoy a la mañana crecían, decían que iba a ir a un palacio en Sharm el-Sheikh, el sur de Egipto, en la península del Sinaí, un lugar paradisíaco. Puede ser que busque un exilio dorado, no lo sabemos todavía, y ahora hay que ver qué hace el vicepresidente, pero está claro que la multitud de la calle, que representa a la mayoría del pueblo egipcio, va por más y no se va a contentar con que Omar Suleiman esté al frente de Egipto. Ayer, Pedro, escuchábamos a Mubarak decir que no iba a aceptar la presión internacional. Bueno, horas después, la renuncia. ¿Cómo se puede prever la transición que se viene? Es imposible de prever. Creo que más allá de la presión internacional, lo que hubo acá fue una presión popular inconmensurable. Tomemos en cuenta que hoy creo que solamente un primer ministro de un país europeo, de Dinamarca, le pidió a Mubarak que renuncie. El resto de los países, incluidos Estados Unidos, continuaba con la postura bastante ambigua. Acá hay que decirlo claramente, quienes han echado del poder al presidente después de 30 años fueron los egipcios en las calles, y ellos son los que ahora van a imponer algunas condiciones. La pregunta es, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Qué rol va a ocupar? ¿Cómo van a sostener al vicepresidente? ¿Cuánto tiempo va a poder estar un vicepresidente? Eso depende de lo que él ofrezca, depende de lo que él le pueda ofrecer a la gente en las calles, y para eso va a ser clave saber si esa multitud que está en la Plaza Tahrir, en la Plaza de la Liberación, se va a desmovilizar, volver a sus casas o no. Ha habido otras revoluciones en la historia donde uno vio que se depone a un dictador, se depone a un presidente, y después todo vuelve para atrás o se calma y la gente nuevamente vuelve a salir. La historia no es lineal, tampoco se da de un día para el otro, pero esto es un paso gigantesco para lo que está pasando en el mundo árabe, y hay que prestar mucha atención a la manifestación que está convocada mañana en Argelia, que el gobierno de Argelia ha prohibido, y se espera que también sea multitudinaria, y en Argelia también está pidiendo que renuncie el presidente. Pedro, dos cuestiones que tienen que ver con el futuro de Egipto, el futuro más inmediato, lo que acaba de afirmar hace minutos el vicepresidente Omar Suleiman, que el poder ahora está en manos del ejército. Eso por un lado. Por el otro, las elecciones presidenciales del mes de septiembre de este año, de este año. Claro, bueno, en primer lugar hay que recordar que en Egipto no solamente que hay una tradición muy fuerte de respeto hacia el ejército, sino que el ejército en 1952 fue el que encabezó un golpe de Estado en contra de la monarquía. Hay que recordar que Egipto estuvo dominada por los británicos desde 1882 hasta 1922, que ahí le conceden la independencia a Egipto y ponen a un monarca, y que hay una sucesión de monarcas hasta 1952, cuando el ejército, encabezado por un grupo de oficiales que se llamaban a sí mismos oficiales libres, tira abajo la monarquía. Y ahí es cuando llega esa figura histórica, que es Gamal Abdel Nasser, que se convierte en el gran referente del nacionalismo egipcio y árabe. La diferencia es que en ese momento hubo un golpe de Estado.
y el ejército toma las riendas del poder y del Estado. Y ahora lo que nosotros estamos presenciando es una revuelta popular, una verdadera revolución encabezada por el pueblo. Y esto marca una diferencia. Por lo tanto, cuesta saber qué margen de maniobra puede tener el ejército, tomando en cuenta que el vicepresidente era parte del riñón del régimen, y no era una persona que venía de afuera como lo fue en su momento el grupo de jóvenes oficiales que derrocó a la monarquía, al rey Farouk, en 1952, y que eran oficiales de bajo rango que no tenían un acceso al poder, no eran parte del poder. Suleimán, el actual presidente, es parte del poder. Por lo tanto, hay que ver cómo la gente lo toma, porque en Egipto se ha torturado, se ha asesinado, se han violado los derechos humanos, y Omar Suleimán fue parte de eso. Por supuesto. Y previo, a esta noticia, ¿cuál ha sido el nivel de aceptación, Pedro, del pueblo egipcio desde que fue nombrado hace muy poquito tiempo Omar Suleimán al frente de la vicepresidencia? Hay posturas diversas al respecto. Algunos manifestaban un gran respeto y otros decían que lo que querían acabar no era solamente con la figura del presidente Hosni Mubarak, sino acabar con el régimen, que es también lo que se pretendía en Túnez. Recordemos que en Túnez, cuando se va Ben Ali, pone como primer ministro a quien era su mano derecha, y a las 48 horas tuvo que renunciar. Por lo tanto, creo que no se ha dicho la última palabra. Pedro, por último, dos cuestiones centrales. El discurso de ayer de Mubarak y el discurso de la semana pasada. Me da la sensación que el discurso de la ahora ex presidente de Egipto de la semana pasada estuvo dirigido básicamente a la población, cuando dijo no pienso renunciar. Ayer reiteré estas palabras, pero me parece que el mensaje era dirigido al mundo, no a la población. Así parecía, porque justamente él decía no voy a aceptar presiones externas. Claro. Lo que pasa es que en realidad, como Pedro decía antes, acá quien ha derrocado al presidente egipcio no ha sido la presión externa, ha sido la presión interna. Y el mensaje, el discurso de ayer parecía el discurso de una persona autista que no puede ver lo que está pasando en su propio país. Gracias, Pedro Brigger, por este análisis de la situación en Egipto y la renuncia de Mubarak. Un abrazo grande para ustedes. Igual.